Muy bien. Luis. Oh, vamos a empezar con la clase de adultos. Muy bien. Voy a tener una oración para poder pedirle a Dios que nos ayude a poder entender esta clase de hoy. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te quiero suplicar que nos ayudes a poder entender hoy esta clase que es importante, que voy a hablar sobre las leyes, y te suplico, Señor, de que me ayudes a poder entender, a poder explicarlo con claridad lo que quieres que yo explique, y Padre, te quiero suplicar que tú seas el que hables por mí. Señor, te lo suplico, y Señor, estate en cada uno, en la casa de cada uno de nosotros que estamos acá reunidos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar hoy tenemos dos puntos importantes que vamos a estudiar, y la semana pasada se acuerdan que estuvimos estudiando de los 10 mandamientos. Bueno, hoy vamos a estudiar que hay diferentes leyes en la Biblia. Hay dos tipos de leyes que son importantes saber y diferenciar, porque hay una que sigue vigente y hay otra que ha sido eliminada. Vamos, y para empezar, para que podamos entender, les cuento. Una de las leyes es la ley moral, es la ley de Dios, y otra es la ley ceremonial, que es la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan nosotros cuando estudiamos, por ahí están los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan los 10? A ver, ¿dónde están? Estos 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios lo escribió con su dedo? ¿Sí? Y se la dio a Moisés. Muy bien. Pero si, aunque Dios le haya dado estos 10 mandamientos a Moisés, fue escrito por el dedo de Dios, o sea, es la ley de Dios. ¿Sí? Y hay otra ley, una lista de ceremonias, de tradiciones que fue escrita por Moisés. ¿Sí? Y esa es la ley de Moisés. Entonces, a no confundir, la ley de Dios, los 10 mandamientos, fue escrita por el dedo de Dios y es la ley de Dios. Y hay otra ley que es la ley de Moisés, que es tradiciones, ritos, ceremonias. Entonces, hoy vamos a diferenciar esas dos clases de leyes. Entonces, vamos a ver la diferencia. Ven, acá los 10 mandamientos fue escritos por el dedo de Dios. Y como Dios es eterno, su voluntad es una sola, ¿sí? Siempre es igual y es para siempre esa ley. O sea, los 10 mandamientos, ¿sí? Y acá nos va a decir es eterna porque es una expresión del carácter del Dios y es el fundamento de su gobierno. Y bueno, y no es sombra, ni figura, ni símbolo, es la ley. Y quiero que recordemos, ¿y esta ley? ¿Cuándo fue instituida esta ley? Esta ley fue instituida en el jardín del Edén, ¿sí? Dios la escribió en el tiempo de Moisés con su dedo, pero esta ley, ¿sí? Fue dada por Dios verbalmente, probablemente, a Adán y Eva, ¿sí? Por medio de enseñanzas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estudiado que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó? Cuando Dios descansó el séptimo día, nos estaba diciendo, te estoy haciendo un día extra para que puedas descansar y para que puedas adorarme. Es lo que decía Dios. Y entonces ahí, ¿qué pasa? La gente, ¿sí? Imagínense, la gente, Dios lo dio acá los 10 mandamientos, les dio verbalmente, ¿sí? Por medio de enseñanzas, le enseñó los 10 mandamientos. Pero el pueblo de Dios se olvidó. En ese momento eran los judíos, pero ahora también nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces en ese momento los judíos, todo el pueblo, se olvidaron de los mandamientos. Entonces Dios le dijo, acordate del día de reposo. Y el cuarto mandamiento que escribió fue, acuérdate
del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque ya se habían olvidado. Entonces, cuando nos dice acuérdate, significa que ya venía esa ley desde la creación. Y si viene desde la creación, ¿qué significa? Que era para toda la humanidad, desde el jardín del Edén, no solamente para los judíos. ¿Entienden la diferencia? Que es muy importante entender esto. Esta ley de Dios, Dios la dio a todo el mundo. ¿Sí? Y cuando vinieron los judíos, les dijo, acuérdate, porque claro, ellos también eran pueblo de Dios. Pero esto fue instituido por Dios al principio de la creación. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Y esto se llama la ley moral. ¿Por qué? Porque dentro de estos 10 mandamientos te dice cosas que nosotros las sabemos. No mates, no robes, no cometas adulterio, no mientas, ¿sí? Todo esto que sabemos que está mal, ¿sí? Sigue vigente. Dios nos sigue diciendo, no mates, no robes, acuérdate del día sábado. Porque imagínate si esta ley se hubiera eliminado y no existiría y no estaría vigente. ¿Qué significaría? Significaría que podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Y no es así. Entonces, entonces esta ley sigue vigente, ¿sí? Y veamos cuál es la ley ceremonial. Es una ley temporal porque esta ley empezó a existir como consecuencia del pecado. Qué interesante. ¿Y cómo es que como consecuencia del pecado? ¿Se acuerdan que nosotros mostramos, no sé, a ver si en una de las clases recién de los niños, estudiamos que Dios, y también estudiamos la clase anterior, que Dios les mandó al pueblo a hacer el sacrificio de un cordero, ¿sí? Por el pecado, la paga del pecado era muerte. O sea, Dios mandó al pueblo a sacrificar un corderito si ellos se portaban mal. Bueno, pero ese sacrificio de corderos empezó cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Entonces ahí Dios le dio esa ley de ceremonias que se tenían que realizar en orden de poder ser perdonados. Y entonces leamos qué es lo que dice. Y eso es algo escrito por Moisés. Es temporal porque viene como consecuencia del pecado y el pecado es infracción de la ley. Es una sombra de Cristo. En esta ley estaba trazada el plan de salvación. Esto era una ley que se enseñaba a los judíos y a toda la gente que pecaba que tenían que hacer un sacrificio para ser perdonado por los pecados. Significaba que nos quería mostrar de que un día Jesús iba a venir, ¿sí?, a tomar nuestro lugar, a simbolizar ese cordero, ¿sí? Entonces había un sacrificio de Cristo, eran los símbolos, sacrificio de Cristo en la tierra y sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, el miércoles pasado, les dije no falten porque vamos a estar hablando de este tema de los sacrificios y del santuario, el santuario en el cielo? Bueno, Dios nos quería mostrar con estos símbolos, porque la gente no sabía en ese momento, entonces uno le explicaban capaz y no entendía, entonces Dios les daba ceremonias, rituales, para que ellos puedan recordar esos días. Por ejemplo, cuando uno es chico en el colegio tenemos los actos patrios. ¿Para qué? Para que el niño desde chico recuerde, lo aprenda, para pasarlo de generación en generación y no se olviden las cosas, ¿sí? Un homenaje. Y era lo mismo, Dios les enseñaba por medio de estas ceremonias, ¿sí?, homenajes, que un día Jesús iba a venir. Pero ¿qué pasa? Cuando vino Jesús a la cruz, ya era como que ya no necesitaban ningún símbolo porque Jesús mismo con su vida estaba mostrando que estos sacrificios ya no se tenían que hacer. Entonces Jesús le dijo, ya vine a la cruz, no tienen que hacer más estos sacrificios, estos rituales con corderos, ¿sí? Y yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, que si ustedes pecan, solamente con venir a mí yo les perdono, ¿sí? O sea, nosotros seguimos pecando. No tenemos que hacer estos ritos, pero tenemos que ir a los pies de Jesús. Pero eso no quiere decir que esta ley fue eliminada, ¿sí? Y vamos a continuar viendo las diferencias de estas dos leyes.
Tenemos la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Moisés, la ley de Moisés, creo, sí, esta llamada ley de Moisés, acá van a encontrar todos los versículos, los que revisan esta clase pueden encontrar todos los versículos al lado, pero es una ley en orden a ritos, ¿sí? Fue escrita por el libro de Moisés, por Moisés en un libro. Fue colocada, ¿sí? Esta ley, ¿se acuerdan que yo les había contado la semana pasada el arca del pacto? Donde están los 10 mandamientos adentro, y eso era el trono de Dios. Bueno, afuera de ese arca fueron puestos estos rollos, esta ley de Moisés, y lo dice en Deuteronomio 31:26, colocada a un lado del arca. Y todos estos rituales terminaron en la cruz con Jesús. Se terminó eso viejo, esos rituales. Y esta ley fue hecha por causa del pecado, contraria, sí, bueno, nosotros dice, y no juzga a nadie, simplemente es como que era leyes, si pasa esto, haces esto. Y era hecha por seres humanos, por Moisés, no perfecciona a nadie. En cambio, hay otra ley, que es la ley, los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. Es una ley, y acá están todos los versículos donde podemos encontrar, habla de una ley real, que fue escrita por Dios sobre piedra, fue colocada dentro del arca del pacto, permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque Dios siempre es igual. Y miren esto, la ley nos señala el pecado. ¿Qué significa esto que nos señala el pecado? Nos dice, lo que estás haciendo, estás mal. Y si estás mal, necesitas un salvador que te salve, porque si no mereces la muerte. Entonces, este punto especialmente es muy importante entender, porque imagínense, el diablo no quiere que nosotros entendamos de que somos pecadores, porque si entendemos que somos pecadores, que no merecemos nada, también de alguna manera sentimos, necesito un salvador, ¿sí? Y buscamos a Dios porque me siento mal por el pecado. Bueno, el diablo no quiere que te sientas mal por el pecado. El diablo quiere que vos te sientas cómodo con el pecado. El diablo quiere que hagas lo que quieras. Total, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en esta clase, cuando uno habla del sábado, cuando uno habla de la ley de Dios, hay muchas personas que se sienten incómodas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia, ¿sí? Nos gusta todo, las leyes que pueden haber en una iglesia, en una congregación. Miren, hay cosas que capaz muchas personas crecieron con una idea diferente, ¿sí? Porque lo aprendieron por la tradición, ¿sí? Y a veces cuando descubrimos verdades, es difícil, ¿sí? Decir, a ver, me tengo que olvidar todo lo que ya aprendí para aprender esto nuevo. Y uno no está seguro, ¿realmente es lo que Dios quiere? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me gusta esto? A veces no nos gustan las cosas porque estamos acostumbrados a ese confort de hacer lo que sabemos y lo que nos enseñaron. Aunque no esté bien, es lo que estamos acostumbrados. Y entonces, capaz que cuando uno lee la Biblia, hay cosas que tenés que cambiar, hay cosas que la ley te dice no está muy bien. Y entonces con humildad tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a poder hacer lo que querés en tu ley, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La ley nos señala que somos pecadores, nos señala cuál es tu pecado y nos apunta con el dedo y nos dice, esta es la ley, ¿sí? Pero aunque la ley nos muestra que es el pecado, no nos juzga, ¿sí? No nos juzga, solamente nos muestra que necesitamos un Salvador. Y es una ley perfecta, espiritual. En cambio, vamos a ver, en la ley de Moisés, juzgaba. ¿Alguna vez han escuchado eso que dice, eh, a ver, por acá está, ojo por ojo y diente por diente? Lo han escuchado seguro, han escuchado ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa eso?
Bueno, porque en la Biblia, en el Viejo Testamento, estaba esta ley, la ley de Moisés, que decía ojo por ojo, diente por diente. Si te matan, mata, ¿sí? Y Dios no dice si te matan, mata igual. No, no, Él no dice así. Y miren, vamos a ver acá la ley de Dios y la ley de Moisés. Por ejemplo, ¿vieron los 10 mandamientos? El sexto mandamiento, a ver, si el sexto mandamiento te dice no cometerás adulterio, ¿sí? Nos dice que el adulterio es pecado. Esto sigue vigente porque es la ley de Dios, ¿sí? No cometas adulterio porque es pecado. Pero si vemos la diferencia con la ley de Moisés, la ley de Moisés te dice, el adúltero y la adúltera serán muertos. ¿Y qué pasa? Antes, los judíos, cuando pecaban, ¿sí? Cuando pecaban decían, bueno, como tienen pecado, como pecaron, ahora hay que apedrearlos. Entonces, si había un adúltero, se los apedreaba y no tenía chance de ningún tipo. Entonces Jesús vino y dijo, tienen que entender esto. Esto de no cometer adulterio, de guardar, descansar el día sábado, de no matar, de adorar a un solo Dios, sigue vigente, pero por amor, ¿sí? Antes la gente guardaba estos rituales, estas leyes, estas ceremonias por miedo porque tenían una ley que les decía que si no te mata. Entonces, esta ley de Moisés fue abolida por Cristo porque Jesús nos enseñó el amor, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los mandamientos? Por ejemplo, nosotros guardamos los 10 mandamientos. Dijimos que es importante porque nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. ¿Qué pasa? En Apocalipsis 14:12, ¿sí? Nuevo Testamento, es muy importante recalcar que en el Nuevo Testamento también nos habla de unos 10 mandamientos que hay que cumplir. Y miren lo que dice. Acá justamente también este versículo nos sirve para entender cuál es la verdadera iglesia de Dios y cuál es el pueblo de Dios. Capaz que todos nosotros capaz vamos a una iglesia diferente y te estás preguntando, ¿cuál es la verdadera iglesia? Quiero ir a la iglesia verdadera, la que Dios quiere. ¿Da lo mismo cualquier iglesia? Total, no, no da lo mismo. Y hay un solo pueblo de Dios. Y si vos querés, ¿sí? Hay personas buenas en todo lado, ¿sí? Dispersas en todas las iglesias, pero el pueblo de Dios es uno solo y tiene dos características. Cualquier iglesia que quiera ser del pueblo de Dios tiene que tener dos características. Y es el mismo versículo, sí, que les voy a leer para saber cómo el diablo se siente cuando nosotros decidimos guardar los mandamientos. El dragón, o sea, el diablo, se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué significa la mujer? La iglesia. Entonces, el diablo se llenó de ira contra la verdadera iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Sí? ¿Y con quién? Con la iglesia y sus miembros, ¿no? ¿Y quiénes son esa mujer? Yo puse acá estos versículos, estos símbolos que ahora capaz te estás preguntando de dónde los sacaste. Bueno, hay diferentes pasajes bíblicos donde te dicen de que, por ejemplo, la mujer en profecía significa iglesia. Lo vamos a ver más adelante en símbolos proféticos, pero simplemente yo les quería mostrar para que entendamos esto. Te dice, ¿y cuál es la mujer, esa verdadera iglesia? Tiene dos características. El diablo se fue a hacer guerra contra la gente de esta iglesia, de la verdadera iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Y bueno, y sigue el versículo y tienen el testimonio de Jesús. Y bueno, y hay otro versículo que dice, acá está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, capaz que vos estás pensando, todas las iglesias cristianas aceptan a Jesús, pero la pregunta es, ¿todas respetan los 10 mandamientos de Dios? Fíjate, agarrá los 10 mandamientos, lo estudiamos la semana pasada y analiza, a ver, y poner todas las iglesias
en la listita. Pone, no sé, evangélicos, mormones, católicos, adventistas, pentecostales, no sé, no me quiero olvidar más, sí, carismáticos, presbiterianos, no sé. Vos sabés, toda tu lista, ponelos y empezá a buscar las creencias y busca. A ver, ¿cuál es la iglesia que cumple con el primer mandamiento? Que cumple con el segundo mandamiento, que cumple con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todo. Cuando vos entiendas, muy bien, ahí vos te vas a, llegues a ese punto, vas a empezar a descartar iglesias, ¿sí? Y después de esas iglesias que te quedan en mente, tenés que descartar cuáles no tienen la fe de Jesús, porque acá te dice que tienen que tener los mandamientos de Dios y tienen que tener la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que aceptan a Jesús? Por ejemplo, yo les digo, hay una iglesia que no acepta a Jesús. ¿Cuáles son las que no aceptan a Jesús? Los judíos. Están ellos esperando al Mesías y no aceptan a Jesús. ¿Sí? Entonces es la forma de evaluar. ¿Y qué pasa? Eso medio entre paréntesis, ¿sí? Pero entendamos una cosa. El dragón, que el dragón, el diablo, se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra nosotros, los que queremos guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando guardas los mandamientos de Dios, te pones del lado de Dios. Te pones de su bando. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso el diablo se enoja con nosotros. Y para diferenciar, quiero mostrarles, vieron los 10 mandamientos, simplemente algunos ejemplos rápidos, no me voy a poner a leer toda esta lista, la van a tener ustedes si la quieren analizar, ¿sí? Pero la ley de Dios, tenemos la ley de Dios que es una sola, ¿sí? Y la ley de Dios son los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Los judíos tenían los 10 mandamientos, sabían, ¿sí? Esta es la ley de Dios, pero ellos agarraban y decían, eran extremistas. Y entonces entendían cualquier cosa y no tenían amor. Entonces había una rama que se llamaba el fariseísmo. Entonces ellos agarraban la ley de Dios y era como que esta es la ley, si no lo haces, te morís y te mato. Y ellos querían hacer justicia por ellos mismos. Y eran sumamente extremistas. Y entonces, ¿qué pasa? En ese extremismo, ¿sí? Hacían muchas cosas mal. Ellos agarraban y decían, bueno, como soy extremista, por ejemplo, Dios me dice que descanse el sábado. Y como soy extremista, no, como tengo que descansar, no puedo caminar más de 5 pasos, no puedo ir más allá de la esquina, porque si camino mucho ya estoy perdiendo el descanso. No puedo escupir en el piso, porque si escupo, esa saliva capaz que estuvo regando el césped y justo ahí había una semillita y porque yo puse mi saliva, la semilla se va a hacer árbol y yo ya es como un trabajo. Entonces ellos agarraban todo al extremo. Y si ahora ven el judaísmo, capaz que han visto, hay países, por ejemplo en Argentina hay un barrio que es 11. Y en este barrio hay muchos judíos y se lo ve a los judíos los sábados caminando. Van caminando a su sinagoga, no usan el auto, no usan un transporte público. ¿Por qué? Porque a ellos les parece que están trabajando. Tenían todo extremo, extremo, ¿sí? Y no cumplían como Dios quería. Entonces, vino Jesús y dijo, pará, yo te dije que descanses el sábado, pero no seas extremista. Primero es el amor, ¿sí? Y vos todo lo que lo hagas lo vas a tener que hacer guardando la ley, pero con sentido, ¿sí? Y bueno, entonces esto lo pueden llegar a ver, pero por ejemplo, ¿qué puedo leer? Por ejemplo, porque hay muchas similitudes y por eso es que se confunde, ¿sí? Yo esto no quiero que sea muy largo la clase, pero esto lo van a tener a que lo lean ustedes. Esto ya lo vimos. Y bueno, entonces de alguna manera podemos ver estas leyes ceremoniales. Y no sé si ustedes han escuchado hablar del Talmud. El Talmud era un libro de ritos judíos. ¿Y qué pasa? Este Talmud sigue actual hasta ahora. Esto es lo más interesante, sigue actual todos esos ritos que yo no entendía muy bien esto hasta que me fui a Entonces vamos a leer qué es el Talmud. Talmud, instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos
parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado en el siglo III y el 5 por eruditos hebreos de Babilonia, Erces. Bueno, en Confusión hay dos tipos de Talmud, hay dos tipos de leyes, entonces los judíos hoy en día leen la Biblia o leen el Talmud. Imagínense, si ahora que estamos en el siglo XXI se sigue leyendo el Talmud, imagínense cómo fue en ese tiempo. Ellos tenían la ley de Dios, pero era un simple librito para ellos. Ellos agarraban sus libros de tradiciones, ¿sí? Y, por ejemplo, hasta ahora guardan lo del el Talmud y creen que el Talmud es más importante que la Biblia. ¿Y qué pasa? Jesús, cuando vino, dijo, listo, chicos, se terminó el Talmud, se terminaron tus tradiciones, se terminaron todas esas leyes ceremoniales. Ahora, amá a Jesús, aceptá su sacrificio y guardá los mandamientos de Dios. Y acá después lo pueden ojear, pero por ejemplo el Talmud te da las enseñanzas, festividades, bla, bla. Y yo, por ejemplo, no entendía muy bien esto hasta que les voy a mostrar mi Facebook. Yo no entendía muy bien esto. Sí, yo lo entendía, pero hasta ahí nomás, y pensaba que lo entendía, hasta que un día viajé a Israel. Y en Israel yo tengo un amigo y les voy a mostrar mi Facebook, les voy a presentar a mi amigo. Y entonces, pero antes de que les presente a mi amigo, les voy a contar que resulta, a ver, ¿dónde lo tengo? Resulta que viajé y estaba en Jerusalén. A ver cómo hago. Estaba en Jerusalén y en Jerusalén está el Muro de los Lamentos, ¿sí? Y yo estaba caminando por ahí atrás un viernes a la noche, así haciendo turismo, y escuché un ruido de un hombre que se cayó por las escaleras. Había unas escaleras todas de piedra. ¿Y qué harían ustedes si una persona se cae por las escaleras? Yo, primera cosa que hice, yo estaba con mi amigo al lado y le dije, se cayó alguien, vamos a ver, pobre. Y corrí a levantarlo al hombre y me encuentro el hombre, un terrible judío con un sombrero, todo de negro, porque era viernes a la noche, día santo para ellos, también para mí, ¿sí? Entonces, pero este hombre, con todo judío, estaba tendido en el piso, encima inmenso, tendido en el piso que se había caído de las escaleras. Entonces yo, lo primero que atiné fue, te ayudo. Y me echó, me dijo, no, no me toques, ¿qué te pasa? No me toques. Impura, salí de acá. Y yo le dije, ah, perdón. Y ahí vino mi amigo y dijo, no, no, salí, que yo le voy a agarrar al hombre. Él también es judío, entonces para él es como que no lo toques y no lo contamines al hombre. Y entonces ahí entendí y le dije, ¿pero qué le pasa? No, porque vos, la mujer, tipo, salí inmunda, ¿viste? No me lo dijo inmunda, pero me dijo salí porque lo vas a... Él es religioso, es un hombre religioso, no puede estar siendo tocado por mujeres. Y entonces ahí entendí cómo eran las leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo con este amigo les voy a mostrar una foto que él es americano, pero hijo de familias judías. Sí, entonces él se fue a Israel se fue a Israel y le enseñaron todas estas leyes judías, a ver si los tengo por acá. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque cada la mañana él oraba, ¿sí? Y no oraba como nosotros, que capaz que, a ver dónde lo tengo, que capaz que nos ponemos de rodillas, oramos, le pedimos a Dios por su dirección, sino, ya sé, un minuto, que ahora me estoy acordando cómo, estoy tratando de buscar las fotos, porque que les quiero mostrar la foto de cómo él hace su ritual de oración a la mañana. Mira, a ver, acá lo encontré. Mire, ahí empieza a leer, ¿qué lee? No lee la Biblia, eso no es la Biblia, eso es el Talmud, su libro. Y se pone, ¿ven esto? Esto es como un gorrito
que se atan, ¿sí? Se atan y cuanto más fuerza le pongan, se dejan todo rojo y empiezan a repetir, repiten oraciones aprendidas, todas cosas de tradición, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que Dios no quería. Bueno, ahí está él, yo. Bueno, y bueno, juega al póker. Bueno, pero lo que yo les quiero mostrar, que este tipo de cosas es la que Jesús vino a decir, no, se equivocaron, no quiero esta tradición. Acá lo que importa es enfócate en amar a Jesús, en hacer lo que Dios quiere. No hace falta que te estés apretando y orando, leyendo cosas que son absurdas. Tu tradición se terminó. Y a veces en el mundo actual, los cristianos entienden que cuando Jesús dice se terminó todo eso, se terminó tu ley, ¿sí? Tu ley que más que todo son ¿sí? de tradiciones, muchos cristianos entienden, como hay un nuevo pacto, entonces los 10 mandamientos se terminaron. Y no es así, tengamos mucho cuidado. La Biblia, vamos a encontrarse, no está en un solo lugar, separado, esto es una ley y esta es la otra. No, pero lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, que hay dos leyes, una de tradiciones, que fue abolida, ¿sí? De ceremonias, que terminó, y otra que son los 10 mandamientos tal cuales, ¿sí? Como Dios lo escribió con su dedo, ¿sí? Por eso es tan importante. Y continuemos leyendo. Entonces hay que tener en cuenta que, ¿y qué pasa? Por ejemplo, entonces, bueno, sigamos con la ley. Si no, no quiero que sea muy larga, un poquito más y después, si no, la dividimos la clase. Pero ¿qué dijo Jesús sobre la ley? Jesús abolió la ley de Dios mientras vivía acá en la tierra, la abolió, desde que vino Jesús se cambió. Jesús dijo en Mateo, sí, Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 5 del 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es eliminar. No he venido para eliminar o abrogar, sino para cumplir. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, esto para los que releen esta clase, esto acá lo pueden seguir leyendo, es un poquito más la explicación, pero vamos a continuar. ¿Se puede ser salvos violando la ley? Ponele, yo digo, ok, Jesús vino, voy a creer en Jesús, pero no le doy importancia a la ley y no le doy importancia a la ley porque se eliminó, pensamos, ¿no? ¿Podemos ser salvos sin creer en la ley? Quiero que entendamos algo. Nosotros somos salvos por Jesús, ¿sí? Eso queda claro. Pero porque amamos a Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, por amor, trato de hacer lo que Jesús, lo que Dios quiere. ¿Pueden salvarse las personas que a sabiendas insisten en violar, aunque sea uno de los 10 mandamientos? Y Santiago es Nuevo Testamento, dice, no, perdón, Romanos, también Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y lo dice en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que creen y dicen, en el Nuevo Testamento, porque vino Jesús, ya no existe más la ley. Pero no, Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23. Y después en Santiago, también el Nuevo Testamento dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todo. ¿Qué significa esto? Son 10 mandamientos. Vos cumplís 9, ¿sí? Cumplís 9 mandamientos, a ver, así, 9 mandamientos. ¿Vas a ser salvo? Nosotros somos salvos por Jesús, sí, pero Jesús nos dice, guarda los mandamientos. Acá dice, el que ofendiera en un punto será hecho culpable por todo. ¿Por qué? Porque uno se equivoca en un mandamiento y es como que estás quebrando la ley, no importa si hiciste uno o dos, ¿sí? Entonces, no nos vamos a perder por no guardar los mandamientos, no, sí, vamos a ser salvos por Jesús, pero si amamos a Jesús, tenemos que tratar de complacerlo y hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, entonces, si capaz alguien no sabe, no conoce de esto,
Dios lo juzga por lo que conocieron, porque capaz hay gente que murió, nunca supo de los 10 mandamientos y Dios lo juzga por amor. Pero nosotros, ahora que sabemos, ¿qué vamos a hacer? Si no hacemos la voluntad de Dios y no somos amigos de Dios, no nos vamos a salvar, así seamos buenas personas, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos es la guía que debemos usar para encontrar el camino hacia Dios y a una vida santa. Si ignoro uno de los mandamientos, estoy descuidando una parte del divino patrón o plan maestro. La Biblia dice que cuando quebrantamos a sabiendas el mandamiento de Dios, estamos pecando, porque ello equivale a rechazar la voluntad de Dios para nosotros. Solo aquellos que hacen su voluntad podrán entrar en el reino de los cielos y los pecadores se perderán. ¿Y cómo sé de que estoy haciendo la voluntad de Dios y aceptando a Jesús? ¿Sí? Haciendo su voluntad. Continuemos. ¿Puede alguien salvarse por la ley, guardar la ley? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos no porque doy ofrendas, no porque guardo el sábado, no porque guardo los mandamientos. Yo soy salva por Jesús, ¿sí? Que quede claro. Pero como producto de mi amor, yo hago lo que Dios quiere. La ley únicamente sirve como espejo para señalarnos el pecado en nuestras vidas y mostrarnos que necesitamos limpieza, perdón y necesitamos a nuestro Salvador Jesús. Lo leen después, la salvación es un don gratuito que viene por Jesús. Bueno, hay muchos versículos que los voy a leer rápidamente, no todo porque son mucha información y no quiero que nos agotemos, pero vamos a leer solamente la parte naranja. ¿Por qué entonces la ley es esencial para perfeccionar nuestro carácter cristiano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que capacita al cristiano verdaderamente convertido para seguir la norma de Dios? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sí? Bueno, Dios todo nos da el poder para poder cumplir con lo que Él quiere. Es cierto que el cristiano que vive, que tiene fe y vive bajo la gracia, ha sido liberado de la observancia de la ley. O sea, nosotros aceptamos a Jesús, vivimos bajo la gracia. Entonces, podemos ignorar los 10 mandamientos, podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Porque en estos 10 mandamientos hay cosas que no todos lo guardamos, ¿sí? Pero, a ver, no sé, alguien se... Perdón. Entonces, quiero que entendamos estos. A ver, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, por este hecho de estar bajo la gracia, por el perdón de Jesús, nos da tipo vía libre para no guardar la ley y hacer lo que queremos. Leamos lo que dice acá. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué dicen? Ninguna manera pecaremos. Eso en Romanos también. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? A ver, tengo fe de que Jesús me salve y por eso voy a invalidar y decir que no importa la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. ¿Es la ley de Moisés la misma que Dios? Ya lo vimos, no, lo pueden leer. Y hay un punto importante en la ley que nosotros ya lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, estudiamos los 10 mandamientos, pero hay puntos que capaz si vos empezás a evaluar uno por uno, muchos que capaz, uno capaz, hay muchas iglesias que creen de que no es importante la ley. Sí, dicen, total, Jesús te perdona todo, hace lo que quieras.
Entonces, hay dos, depende cómo sea nuestra tradición, nuestra costumbre, vamos a encontrar, nos vamos a sentir incómodos con algunos versículos de la Biblia. Hay alguna gente que, por ejemplo, el segundo mandamiento le hacen mucho hincapié en los santos, que capaz hemos hablado con algunos de ustedes. Entonces, capaz que yo te hablo de los santos y te digo que el segundo mandamiento dice que no, te vas a sentir incómodo. Capaz que yo hablo precisamente más con los católicos, ¿sí? Pero capaz que hablo con un evangélico, con un testigo, capaz que hablo con un mormón y le hablo del sábado, porque es el cuarto mandamiento de la Biblia y se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque no es su costumbre, su tradición. Entonces nosotros tenemos que saber una cosa. Nosotros no seguimos a Dios y todo nos va a parecer perfecto. Nosotros somos humanos y a veces hay cosas que no nos gustan. Si vos vas a una iglesia y escuchás, y vas a escuchar solamente lo que querés, que te festeje. Oh, qué lindo, vos sos buen chico, haces todo bien, todo. No hay un cambio en nosotros. Pero cuando miramos, estudiamos la Biblia, estudiamos los 10 mandamientos, nos damos cuenta, a ver, acá hay cositas que yo aprendí una cosa, pero la Biblia dice otra. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Con humildad, pedirle a Dios, Dios, mostrame qué es lo que querés que yo haga. ¿Sí? Y uno de los temas importantes que yo ahora lo voy a explicar es el tema del cuarto mandamiento, que la mayoría de las iglesias no le dan importancia y hay algunos que te dicen, sí, es el cuarto mandamiento, pero es el domingo en lugar del sábado. Y es importante porque nos decía acá en Santiago, ¿qué decía en Santiago? En Santiago decía que si fallamos, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces es importante que también ese mandamiento le demos hincapié, ¿sí? Y vamos a ver acá, nosotros dijimos que hasta los judíos decían, sí, yo no mato, no robo, adoro a Dios. Y se olvidaron del sábado y Dios les dijo, acuérdate del día sábado. ¿Se acuerdan que hay un versículo que Jesús dice, que lo tenemos acá, que dice que Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y la semana pasada analizamos que de los 10 mandamientos, los 4 primeros nos enseñan a amar a Dios. O sea que, sí, Dios nos lo resume. Y te dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un versículo, a ver si lo encuentro, que es muy interesante porque si ese versículo lo tendría que haber agregado, lo seguimos leyendo, que se los voy a pasar, dice, en ese mismo versículo, dice, este es, te dice esto y después te dice, y este es como el resumen de la ley. ¿De cuál ley? Sí, de este. Sí, como que Jesús no se iba a poner a decirle los 10 mandamientos a repetir como un loro. Y le dijo, se lo resumió. Pero ahí Jesús dijo, sí, seguí guardando la ley. ¿Sí? Y continuamos. Y hay que tener en cuenta este mandamiento, que lo vamos a leer rápidamente. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días de la semana, de domingo a viernes, hace vos tu trabajo, lo que necesites hacer son tus días. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por esto, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Es santo. Mira lo que dice acá. Dios, que dijo ahí en los 10 mandamientos, descansó, lo bendijo y lo santificó el día santo, el sábado. Entonces, ¿qué debemos hacer el sábado? Porque ya vimos que los judíos hacían todo mal, hacían una exageración y no tenían amor. ¿Y qué nos dice Jesús que hagamos el sábado? Esto es muy interesante saberlo. Dice, si retragieres
del día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ah, falta una parte. Dice como que Dios en la siguiente parte del versículo dice que nos dará la corona de vida. Bueno, entonces, ¿qué es este día santo, el sábado? Tiene que ser una delicia, tenemos que disfrutarlo, tenemos que saber, ya viene el sábado, voy a descansar, voy a estar con mi familia, voy a estar tranquilo. Si tenés que pagar cuentas, si tenés que preocuparte por tu trabajo, por ir a hacer las compras, por hacer cosas, hacelas otro día, para que el sábado lo tengas libre y puedas conectar con Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jesús, muchos que yo ya, esto ya les comenté, creo que el sábado pasado, Jesús curó en sábado. Y los judíos dijeron, está pecando, está trabajando. Y Jesús dijo, no, esto no es un trabajo, esto lo hago con amor. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer, no de hacer todo lo que hacemos habitualmente en la semana, no de todo lo que hacemos, por ejemplo, la semana hacer las compras, en la semana miras la tele, el show, no sé qué, tu TV show que te gusta. En la semana te la pasas cocinando, te pasas limpiando, te pasas trabajando. Sí, haces un montón de cosas. Pero Dios te dijo, mira, ser humano, tenés esos 6 días que estás sumamente agotado. Mira, yo sé que quieres un día extra. Te voy a hacer un día extra para vos, para que descanses. Pero descansa, ¿eh? Te lo doy extra, pero descansa. Entonces ahí Dios nos dio ese día extra para que sea una delicia para vos, para que descanses, para que repongas fuerzas. Capaz que hoy alguno de ustedes es un comerciante o tiene clientes en sábado o tenés tu negocio, prestas un servicio en sábado. Y me decís, ¿cómo hago? El sábado todo el mundo, como está libre, hacen compras, vienen al servicio, todo el mundo se le ocurre el sábado ir al peluquero, ir a hacer las compras, ir a comprar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y encima el sábado el comerciante es el día que más gana. Entonces, ¿qué hacemos? Hacelo a Dios tu socio. Si vos decidís por Dios, ya no estás más sola, ya no estás más solo. Tenés a Jesús que quiere ser tu socio y quiere hacer negocios con vos, pero Él te pone una condición. Vos, si querés ser mi socio, ¿sí? Tenés que hacer mi voluntad y te va a ir bien. Y Jesús, Dios quiere que descansemos el sábado y que apartes ese día, no para el negocio, sino para pasar tiempo con Él. Y Él nos promete que si descansamos el sábado, ¿sí? Todo lo que vos ganes de domingo a viernes va a servir para mucho más que si trabajaras los 7 días de la semana, ¿sí? Y esto también es una cuestión de fe, que ahora empezás a conocer nuevas cosas, cosas que Dios quiere para tu vida, y tenés que empezar a tomar decisiones. Puede ser que no te sientas confortable y digas, ay, ¿para qué quiero saberlo? Dios te ama, Dios te quiere bendecir, pero en su bendición también tenés que ser un hijo obediente para que Dios te dé tu premio. Y capaz que ahora vos empezás a decidir, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios y voy a empezar a descansar el negocio, voy a empezar a descansar los sábados, voy a cerrar mi negocio, voy a dejar de trabajar los sábados, voy a dejar de limpiar, de cocinar, ¿sí? Pero no porque sea pecado cocinar o hacer cosas, sino porque es un día para que descanses. Entonces, todas esas ocupaciones que haces, hazlo el viernes, cocina el viernes, deja todo preparado el sábado, te despertás, decís, no tengo nada que hacer, tengo todo listo para disfrutar este día, ¿sí? Y entonces capaz vos empieces a decidir por Jesús, decidir por hacer la voluntad de Dios y tu familia que está alrededor tuyo no está capaz viniendo a la clase. Hay muchos que vienen con sus parejas, pero otros no. Y capaz que ahora tu familiar, tu hijo te dice, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, porque no todos están escuchando esto y no todos saben. O capaz que tu familiar va a alguna iglesia donde no saben del domingo. Y en lugar de desanimarte, le tenés que pedir a Dios
que Dios te indique con claridad qué es lo que tenés que hacer y qué palabras tenés que usar para poder mostrarle a esa persona, ¿sí? Porque muchos no lo sabemos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿Dios hizo el sábado solo para los judíos? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios no hizo el día de reposo que solamente descansaras para alabarlo a Él, no. Dios hizo el día de reposo porque vos y yo necesitamos parar un día y recordar a Dios como nuestro creador. Necesitamos nosotros darle a nuestro cuerpo descanso. ¿Vieron? Hay deportistas que siempre se recomienda cuando, también al estudiante, vos estudias todos los días, tomate un día libre para descansar. Al deportista está todo el día haciendo pesas, tienen que tomar un descanso. Dios también nos dice, ser humano, te quiero dar un día extra para que seas feliz y disfrutes, ¿sí? Bueno, acá hay más versículos, que hay un montón, toda la Biblia está con todos versículos de los del sábado, pero se los voy a dejar si ustedes lo quieren seguir leyendo en profundidad, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es un versículo donde vemos que capaz que hay muchos lugares que nosotros vamos y la gente no sabe del sábado. No hay que juzgarlo, pero hay que saber cuál es la verdad. Y no quiero abundar más en este versículo, pero es claro, ¿sí? Mucha gente dice, los mandamientos ya dejaron de existir, no importan. Cuidado. ¿De qué dos cosas preciosas dice Dios que el sábado es una señal? Dice así, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Nosotros actualmente somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, porque Dios dijo ya no más Israel, sino los gentiles. Y si nosotros somos los gentiles, el pueblo de Dios también va para nosotros. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el séptimo día cesó y reposó. Y esto cuando se dio esta ley de descanso en la creación, no existían judíos, estaban Adán y Eva, los padres de la humanidad, tus padres, mis padres. Y dice así, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y ya terminamos con esto, pero miren esto, siempre cuando la Biblia habla del día de reposo es del sábado. La Biblia tradicional tiene un asterisco o un numerito y van abajo y dice sábado. Si van a una Biblia católica, no lo van a encontrar que dice así, sino que lo van a encontrar así. Y les di también mis días sábados para que fuesen por señal, ¿sí? Depende de la versión que encuentren, yo uso la más tradicional, ¿sí? Pero depende de la versión que usen, van a estar un poco más claro diciendo que es sábado o séptimo. Pero quiero que recalquemos una cosa acá. Dice que los sábados o el día de reposo van a ser por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es como que es la señal de Dios. Y con esta idea quiero que quede claro, por ejemplo, hay dos equipos, Dios y el diablo, o los enemigos de Dios y cosas falsas. Entonces, acá Dios nos da una señal y nos dice, mi sábado de reposo es mi señal, es esa camiseta que quiero que te pongas de identificación. ¿Sí? Ezequiel 12 y después también está en Ezequiel 20:20 y hay un montón de versículos más que dice que es señal perpetua entre Dios y los hombres. Y vamos a ver, bueno, y esto ya los leen después ustedes, porque si tienen ganas, pero más o menos lo que yo les digo. Esto, ahora vamos a hablar de la señal, pero esta presentación les quiero mostrar porque miren, en el cielo vamos a descansar el sábado. ¿Qué día será santo en el cielo? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en reposo, en día de reposo, vendrán
a adorar delante de mí, dijo Jehová. Qué lindo, vamos a ir el sábado a la iglesia o al lugar de adoración de Dios, cada sábado adorar a Dios. ¿Sí? No es solamente para los judíos, no es solamente para ahora, también en el cielo adoraremos a Dios. ¿Y cómo sabemos que era el sábado, el séptimo día de la semana y capaz que no sabemos que es otro día? ¿Sí? ¿Por qué no el domingo? ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Murió un viernes. El sábado descansó y el primer día de la semana, el domingo, resucitó. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, o sea, un día descansaron, ¿sí? Conforme al mandamiento. Y después sigue diciendo, ¿sí? Después de Lucas 23 viene Lucas 24, dice, el primer día de la semana, después punto, descansaron el séptimo día, ¿sí? Y después el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas de las mujeres y vieron que el sepulcro de Jesús estaba abierto. O sea que el primer día de la semana es el domingo, porque sabemos Pascua, Jesús resucitó el domingo. Sí, eso para los que son medios incrédulos. Y entonces tenemos un día de preparación, que es el viernes, el sábado es el día santo para Dios y el domingo es el primer día de la semana. ¿Cuándo voy a hacer todos los preparativos para poder descansar el sábado? El viernes. El viernes hace todo lo que tengas que hacer para que el sábado lo disfrutes. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el sábado? Vamos, si leen el versículo, a ver cómo, si vemos el versículo anterior, luego llegó, bueno, hay un versículo que lo vamos a leer en Génesis, todo Génesis. Dice que Dios creó el primer día y fue la tarde y la mañana. Dios creó el segundo día y fue la tarde y la mañana. Está en Génesis 1. ¿Sí? Y ahí nos da un símbolo de que el día, el sábado o cualquier día, empieza primero el día anterior a la tarde, a la noche y a la mañana. Entonces, el sábado, ¿cuándo vamos a descansar el sábado? Viernes a la noche, cuando ya se pone el sol, ya empieza a oscurecer, depende del país donde estemos, ¿sí? Ya empieza el día santo y termina el sábado a la noche. Por ejemplo, hoy es sábado, hoy es un día santo para Dios y este día santo termina cuando el sol se va esta noche, ¿sí? Y acá hay muchos versículos que si tienen ganas lo leen. Bueno, y viste el chico que les mostré, este amigo que tengo, tiene, esto se parece acá en la pandemia, miren, tiene su barbijo, él sigue haciéndolo, ¿sí? Y sigue poniéndose eso porque supuestamente lo hace, no sé, espiritual, no sé, y lee su Talmud porque no lee su Biblia, y se ajustan ahí porque supuestamente cuanto más dolor tengan, es lo que tienen que hacer. Y todas estas tradiciones fue las que Jesús, y miren el rojo, el brazo ya está que explota, todo rojo. Bueno, entonces Jesús dijo, no, todos estos chicos se terminó. Por amor, veamos los 10 mandamientos, pero lo que realmente importa, no haciendo estas cosas, ¿sí? Y tenemos que decidir ahora. Nosotros sabemos que la ley de Dios es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos que decidir, ¿estás del lado de Dios y querés hacer su voluntad o estás del lado de su enemigo y querés su voluntad? Y como tenemos que elegir entre qué equipos estar, imagínate, Dios dijo que tiene su señal y ya lo vimos antes, ¿se acuerdan? Que yo les mostré por ahí y dije que era señal el sábado. Dios nos puso y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el día de reposo, el día que nosotros descansemos, nos pone la camiseta de qué equipo estamos. ¿Sí? Y nosotros elegimos qué camiseta queremos llevar. ¿La camiseta de Jesús o
la camiseta del adversario de Jesús. Puede ser, yo acá puse como un símbolo el domingo, pero puede ser, por ejemplo, los musulmanes descansan el viernes, ¿sí? Cada uno sabe, hay personas que dicen, no me importa el día de la semana, que descanso, con tal de que sea un día, y no, Dios te dice por algo, si no Dios te hubiese dicho descansa un día, no importa cuál, no, acá te dice un día, y nosotros decidimos de qué lado estar. Y a veces vimos hoy en la historia de niños que Abel, ¿se acuerdan? Hizo un sacrificio. Y Caín llevó sus verduras. ¿Por qué Dios no lo aceptó? Dios le pidió el cordero. Era la voluntad de Dios. En cambio, Caín dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Llevo frutas o lo que a mí me parece. Entonces es importante entender que no es lo que a mí me parece, ¿sí? O lo que yo creo, o lo que es tradición, o lo que me dijeron. No, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Entonces, yo realmente creo que esto es algo de fe, que todos tenemos que decidir, y, y no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice, está en la Biblia, y ojalá que todos ahora en su corazón tengan ese, por lo menos ese deseo de decir, a ver, qué es lo que dice la Biblia, y no se queden con lo que yo les digo, vayan, búsquenlo en la Biblia, con oración, y suplícanle a Dios, Dios, mostrame, porque capaz que siempre fuiste sincera, pero fuiste a una iglesia porque te quedaba cerca de tu casa, porque te invitó una amiga, y nunca te enseñaron esto, y nunca supiste de esto. Pero hoy estás sabiendo. Capaz que hoy sos nuevo en la clase y no me conoces y decís quién es, no me creas a mí. Anda a la Biblia, yo voy a subir este video a YouTube, tenés todos los versículos, si tenés alguna pregunta te puedo enviar los versículos, ¿sí? Pero anda y descubrilo por vos mismo, con oración, y que Dios ponga este deseo en tu corazón. Y ojalá que vos también puedas sentir que el sábado es un día para Dios y que realmente puedas disfrutar el día sábado, porque no es un día que Dios te dice, no, todo no. No, es un día que Dios lo hizo para vos, para que lo disfrutes y para que estés ansiosa de, ay Dios, que venga el sábado, sí descanso. Y si tenés ahora que empezar a tomar decisiones y estás luchando, que tengo mi negocio, que tengo esto que hacer y que tengo que, me estoy ocupada en todas las cuentas que tengo que pagar, separa ese día para Dios. Hace de Dios tu socio, ¿sí? Bajo sus reglas. Y te puedo asegurar que Dios puede hacer, te puede sorprender de la manera que ni te imaginas, más de lo que te imaginas, ¿sí? Y ojalá que el próximo sábado todos estemos descansando el sábado. Y feliz sábado para todos. Hoy es el día santo para disfrutar. ¿Qué hacemos los sábados? Vamos a poner una canción relajante para darle la bienvenida a Dios que pase el día con nosotros. Es el día, su día especial, hago lo que Él quiere. Hago el cumpleaños del nene, ay, que estamos preocupados en hacerle el cumpleaños al nene. Estamos con los globos, con la torta. ¿Cómo le hacemos el cumpleaños al nene? Todo su justo le damos al nene en su día, en su cumpleaños. ¿Cuánto más a Jesús que dice, es mi día, quiero pasarlo con vos, festejame un poco? Y entonces hay que darle lo que Jesús quiere en su día. Y ahora, no sé si quedó alguna pregunta, algún comentario, algo que quedó ahí en el tintero que me quieren preguntar. Claro, yo tengo una pregunta. Claro, decime. Yo soy cristiana Sí. y por lo regular todas las iglesias cristianas, los cultos son los domingos, no hay sábados. Entonces, ¿están mal o cómo? Hay algunas iglesias que son el sábado y las que están el domingo, no porque lo diga yo, pero Dios nos dice que es el sábado. Ahora bien, yo ahora últimamente, mira, uno sabe que en los últimos tiempos, Dios a esa gente sincera que va, porque hay mucha gente sincera que va el culto los domingos, pero Dios a todos esos sinceros en algún momento les va a hacer que ellos entiendan de que es el sábado y no el domingo.
Y yo últimamente, como sabemos que estamos en el último tiempo y Dios nos está llamando a todos, lo que me pareció tan sorprendente, a ver si lo puedo encontrar, encontré que hay pastores evangélicos que hacen su video y dicen, yo toda mi vida descansé el domingo y resulta que es el sábado y ahora me di cuenta y estuve estudiando y entonces yo y todos mis miembros estuvimos estudiando y empezamos a descansar el sábado. Y es increíble, entonces hay pocas iglesias, porque también te voy a decir algo, el pueblo de Dios es pequeño, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús es pequeño. Hay que buscar la iglesia que descansa el día que Dios quiere. Y hay, te puedo asegurar que hay. Yo personalmente, eh, yo descanso el sábado, voy a la iglesia adventista, y hay iglesias, hay muchos, a ver, les voy a mostrar, a ver, no sé si tengo por acá, que les voy a mostrar, que me llamó muchísimo la atención, a ver si lo tengo en mi Facebook. Pastores que dicen, descanso, yo toda mi vida descansé el domingo y ahora con toda mi iglesia decidimos descansar el sábado. A ver, ¿dónde los tengo? Porque encima curas, ¿pueden creerlo eso? Curas. Que les voy a mandar el video, hay un cura que dice, yo no sé, cuando me puse a pensar sobre el sábado, el cura dice que él empezó a orar y decía, ¿y ahora qué hago? Me echan de la iglesia, le llegó a decir que no es el domingo, sino el sábado, y el cura dijo, no me importa, primero es Dios aunque me echen de la iglesia. Y dijo, no puedo descansar más domingo, voy a descansar el sábado. ¿Y qué pasó? Al final buscó una iglesia de sábado y le dijeron, bueno, te vamos a enseñar a que sigas acá, seas predicando como pastor de esa iglesia en sábado. Y les quiero mostrar, miren este video que encontré. Y lo publiqué en mi Facebook porque me pareció muy interesante. Mire. Feliz sábado. Me presento, mi nombre es Brenda Maltés, soy pastora evangélica, con residencia en la comuna de Maipú, Santiago de Chile. Quiero a través de este medio enviar un afectuoso saludo al pastor Esteban Bor, también al Ministerio Cristiano Evangélico, a cada hermano de este ministerio, a mi obispo Fabián, darle las gracias porque han sido de mucha bendición en mi vida. Y es a través de este medio que recibo la invitación a participar de este seminario durante esta semana. Quiero darle las gracias al pastor Esteban, Un que ha pastor sido que de habló mucha sobre el bendición sábado. para mi vida, para mi familia, como también para nuestra congregación. Hace un tiempo veníamos como pastores impartiendo estas enseñanzas, este mensaje que he estado adquiriendo en el ministerio evangélico, pero es en esta semana que esa enseñanza que por hacía un tiempo estábamos compartiendo en nuestra iglesia, que costaba un poco, a través de este seminario, de su enseñanza, pastor, nuestra congregación ha determinado recibir, aceptar el día sábado como el día del Señor. Nos ha traído mucho gozo como pastores, esa noticia, ese paso que se da como congregación. Y bueno, seguiremos ahora avanzando en guardar el día sábado con excelencia para el Señor. Y eso quería agradecerle. Ha sido una semana de mucha bendición y espero que sigamos recibiendo bendiciones cada día. Agradecerle a usted, al Ministerio Cristiano Evangélico, a cada hermano que participa ahí, que no. Bueno, en conclusión, hay gente, que les voy a mostrar otro, a ver si encuentro, hay gente que, si bien que en su iglesia, a ver, son gente sincera, ellos descansan el domingo porque es lo que aprendieron, y ¿sí? Y van a la iglesia y Dios les muestra, de alguna manera va a hacer que todos puedan darse cuenta, así como dice los 10 mandamientos, acuérdate, ¿sí? También Dios nos dice a nosotros, acuérdate del día sábado. Entonces, capaz que tenemos que buscar una iglesia
que guarde los 10 mandamientos, porque esa es una de las características de la verdadera iglesia de Dios. Sí, les quiero mostrar, tengo un montón de publicaciones en mi Facebook, pero vi también hace un tiempo, acá está, mira, encontré este otro pastor. Y este pastor, él era, que les voy a decir, él era evangélico y descansaba los domingos, y parece que aprendió del sábado, y la realidad es que acá no importa a ver, yo soy adventista, ¿no? Pero acá no importa qué nombre tenga yo como iglesia, ¿sí? Acá lo que importa es que realmente cumplas con lo que Dios quiere. Entonces, esta gente que es, por ejemplo, evangélica, ellos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no quieren pertenecer a la institución adventista porque ellos ya tienen su institución, su organización. No importa la institución, lo que importa es que ellos también son el pueblo de Dios porque deciden descansar y guardar los mandamientos de Dios. Y ahora les voy a mostrar que él tenía su iglesia evangélica, guardaba los domingos y dijo, sí, pero hay que descansar el sábado. Entonces cambiamos el nombre de la iglesia y descansamos el domingo, hacemos la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué importante. Y ahí él va a contar, que les explico, un montón de cosas, doctrinas que capaz ahora no las vamos a entender muy bien, y yo las voy a explicar al futuro, ¿sí? De profecías y todo, que él va a hablar y va a decir esto que fue difícil y es difícil entender, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque lo estudió, y vamos a ver qué es lo que dice. Pastor Esteban Borg. Este pastor Esteban Borg, él da muchísimas conferencias para pastores, por eso es que lo nombra. Soy el pastor Andrés Koenig Fuensalida de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día. Y bueno, la verdad que quería hacerme parte, ¿cierto?, de saludarle en el nombre del Señor y también de agradecerle al Señor por la oportunidad de poder participar de las conferencias las cuales usted está realizando. Nosotros, o lo personal, soy un pastor que salió de las filas de la iglesia pentecostal por haber conocido el mensaje adventista, y estamos con la ayuda del Señor trabajando en la predicación de este hermoso mensaje. Llevamos ya aproximadamente 3 años en la cual comenzamos aprendiendo el mensaje de lo más básico, ¿cierto?, del estado de los muertos, lo principal, el sábado, y así hemos ido avanzando gracias al Señor, y hemos podido aceptar también lo que es el espíritu de profecía a través de la hermana Elena de White. Entendemos que es inspirado por Dios. También gracias al Señor trabajamos con nuestro querido pastor Francisco Acuña en el MICE, Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día, en el cual también el propósito es llegar a más iglesias evangélicas para que así muchos pastores y hermanos, así como yo, conozcan también de este hermoso mensaje que el Señor reveló, y así lo entendemos y así lo aceptamos, reveló al pueblo adventista del Séptimo Día. Y obviamente nosotros pasamos a ser adventistas del Séptimo Día porque obviamente tenemos este hermoso mensaje, y entendiendo que en estos tiempos debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles para pedir también la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, y poder dar este fuerte pregón. Estamos en los últimos tiempos, y qué mejor que poder participar con usted, amado pastor, en estas conferencias proféticas, en estas conferencias donde nos ayuda a aprender, a comprender mejor la Escritura, y con mayor razón para este humilde siervo de poder aprender más de este hermoso mensaje. Amado pastor, que el Señor le bendiga, y como congregación y como iglesia evangélica remanente del Séptimo Día, le dejamos un gran cariño, un gran saludo y muchas bendiciones para usted, para su gente que trabaja con usted y también para su ministerio. Que el Señor les bendiga. Y entonces yo simplemente le mostraba esto para poder entender que hay gente sincera en todas las congregaciones, católicos, mormones, en todas las congregaciones, ¿sí? Pero la verdad es que por tradición, que yo el sábado pasado les hablé, les conté de esto de cómo se cambió el sábado por el domingo, por tradición muchas iglesias, por ejemplo muchos evangélicos, pentecostales, vinieron, se formaron muchos protestantes en protesta a la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía la Edad Media, un montón en la historia, que hay que estudiar la historia, entonces entendemos ese cambio de día, y entonces muchas iglesias surgieron, son más nuevas, y no saben mucho del cambio, sino que
piensan que es el sábado, el domingo por tradición, ¿sí? Y entonces yo, Maru, para contestar tu pregunta, ya te di muchos ejemplos, ¿no? Buscar una iglesia que descansa el sábado y tiene la fe de Jesús y que acepta a Jesús. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los judíos descansan el sábado, pero no aceptan a Jesús y no sirve. Entonces, una iglesia que descanse los sábados y que guarde los 10 mandamientos y tenga la fe de Jesús. Es importante una cosa. Siempre se recalca el tema del sábado, del cuarto mandamiento, no porque sea el único, sino que es el punto de diferencia. Porque todo el mundo dice, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, pero nadie se acuerda de ser cuarto, ni del segundo. Entonces, por eso se hace mucho hincapié en que el cuarto es el punto de diferencia, ¿sí? Y no sé si hay alguna pregunta más, queda alguna otra duda. Maru, te contesté más o menos la pregunta. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Y si no, vamos a orar. Y cualquier pregunta que tengan me pueden escribir por WhatsApp. Yo esto lo voy a, o por llamada, audio, como les venga más cómodo. Yo siempre estoy disponible. Oremos. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, acá, Señor, estoy en tu presencia para suplicarte por cada uno de los presentes y por cada uno que, Señor, que esté estudiando tu palabra. Y te suplico que tú les abras el entendimiento, los ayudes a decidir por ti y a poder dar esta prueba también de fe a ti, Señor, no a mí, a ti, y mostrarte y hacer un compromiso contigo y ponerte a ti, Señor, de socio de su vida. Padre, aunque esta decisión sea difícil, te quiero pedir que tú les des fuerzas a cada uno de los presentes y a cada uno de los que está escuchando esto, Señor, este video, y está escuchando este llamado, Señor, no de mí, sino de ti, que le des las fuerzas para poder hacer tu voluntad y comprometerse contigo. Padre, te quiero suplicar que bendigas a cada uno de nosotros, que nos ayudes a hacer tu voluntad y que nos acompañes durante toda esta semana que está por empezar. Señor, ponemos nuestras vidas y todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Otra cosa que les quiero decir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, dicen del sábado, capaz se van a encontrar con gente que va a una iglesia que descansa el domingo y les van a decir, no, el sábado no es el domingo. Y nosotros tenemos que entender, en lugar, no les peleemos a esas personas, pero con amor se les puede llegar a mostrar con todos los versículos, sí que vamos a tener. Otra cosa, les quiero decir, en una de estas siguientes clases, creo que en 2 clases más, vamos a ver este tema del sábado, de los 10 mandamientos en la fe de Jesús, ¿sí? En las lecciones que les mando para poder completar, que va a ser como importante porque ustedes lo hacen y lo pueden analizar por ustedes solos, ¿sí? Con la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Gracias, somos 14 y estoy muy contenta y les quiero desear una feliz semana y para terminar voy a ponerles una canción que si quieren se pueden desconectar y si no quieren pueden también quedarse escuchando. A ver. Una preguntita. Sí. Muchos dicen, ¿no?, que los 10 mandamientos, el sábado, estos fueron clavados en la cruz. Los judíos, y que, bueno, fue una ley de los judíos. Los judíos tienen, lo que fue grabado en la cruz, creo, fue la ley ritual, todos estos ritos que dijiste, que lo guardan aún los judíos, ¿no? Que no compran, no pueden tomar el ascensor. Esas cosas que puso, tradicionales que los puso el pueblo judío, y que no, en sí no es una adoración a Dios íntegra. Hay muchos que, por ejemplo, en la clínica le dicen, no le podés dar el alta ya el viernes porque no puede tomar el ascensor, porque es judío. Entonces, y no es eso, sino te dice, usan velas, por ejemplo, y no pueden prender el interruptor de la luz, porque es sábado. Esas teorías, esos ritos que tuvo la iglesia judía, eso es lo que está clavado en la cruz, pero no los 10 mandamientos. Sí, bueno, eso lo entendimos. Es más, hay muchos que piensan de que, bueno, que desde Jesús
como Jesús resucitó, en realidad esto es lo que alega la gente de la Iglesia Católica, que lo vimos la semana pasada, dicen, porque Jesús resucitó un domingo, hay que descansar el domingo, ¿sí? Y yo les puse un video la semana pasada, el Papa, el Francisco dijo es el sábado y después que cambió el domingo. ¿Cómo es que hace ese cambio? Me está confundiendo, ¿cómo no entiendo? Sí, entonces es importante que nosotros podamos estar en la Biblia, estudiar la Biblia, porque tenemos iglesias que son gente sincera, que adora a Dios, ¿sí? Y que no saben, y por eso enseñan lo que saben, ¿sí? Y nadie podemos juzgar ni condenar, no. La gente no sabe y hay muchos sinceros. Pero también hay otros personajes que saben y enseñan lo que a ellos les parece porque quieren hacer su voluntad, ¿sí? Y uno de ellos, lamentablemente, es Francisco el Papa. ¿Por qué? Porque él enseña que es el sábado y en el mismo video, en lugar de decirte sí, el sábado hay que descansar, te cambia el domingo. Después esto lo vamos a estudiar y analizar qué es lo que dice, y porque hay muchas cosas y algunos sutilezas, ¿sí? Pero hay que entender, entonces como excusa te dicen, con Jesús se clavaron en la cruz los 10 mandamientos y se terminaron. Y la verdad es que no es así, porque todo el Nuevo Testamento nos habla de que Jesús también nos enseñó el sábado y nos dice que en el cielo vamos a descansar los sábados, de sábado en sábado, y iremos a adorar. Y para terminar, quiero poner una última canción. Si tienen ganas se quedan, ya igual oramos, y si no, también se pueden retirar, capaz que están cansados, pero les quiero poner una última canción. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4.º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte hasta el día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificar
Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Bueno, y espero que tengan una linda semana y terminen lindo el sábado. Gracias por estar, por conectarse. Les mando un beso a todos. Vane, Juan. Gracias, bendiciones. Gracias, Maru. Gracias, Sandy, Maideli, Elda, Héctor, Silvia, Mati. ¿Quién más? Silvia. Saludos a Víctor. Bueno, tengan una linda semana y nos vemos el viernes que viene. ¿Qué otro tema tenemos? Tenemos la segunda venida de Jesús. Muy bien, así que nos vemos el viernes que viene. Bendiciones.